Mi nombre es Ana Lilia Ávila Salazar, curso el segundo semestre Grupo A de la Universidad Popular de Tehuacán. Mi nombre es Ana Karen Castañeda Leiva, estudio en la Universidad Popular de Tehuacán y soy de segundo semestre Grupo A. Hola, yo soy Alfa Susana Cruz Contreras, del segundo año Grupo A de la licenciatura en Enfermería. Mi nombre es Ixel Morales Pacheco, estudio en la Universidad Popular de Tehuacán. Estoy cursando el segundo semestre de la licenciatura en Enfermería Grupo B. Mi nombre es Ana Yulisa Fuentes Espinosa y estudio en la Universidad Popular de Tehuacán en el segundo semestre Grupo B. Mi nombre es Brenda Ixchel García Mendoza, estudio en la Universidad Popular de Tehuacán en la licenciatura de Enfermería. Estoy cursando el segundo semestre en el Grupo C. Como descripción general podremos decir que didáctica en enfermería es una materia con los conceptos más amplios que hemos visto y que gracias a esto tiene una lógica, un orden y una secuencia para poder lograr un objetivo específico y así poder conocer más fácilmente nuestras habilidades y las competencias para nuestros conocimientos. Si bien nuestra compañera Karen nos va a explicar cómo nos ayudó esta materia y también a qué nos enfrentamos como estudiantes durante la pandemia para poder llevar a cabo nuestra clase. La materia de didáctica en enfermería nos ayudó a conocer las diferentes formas de educación en el ámbito de la salud, así como a poder expresarnos mejor y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los retos a los que nos hemos enfrentado como estudiantes debido a la pandemia son los problemas de conectividad, la falta de equipo tecnológico y el desconocimiento de las plataformas digitales. Como equipo podremos decir que nuestros aprendizajes alcanzados fueron amplios al igualmente, ya que supimos que la educación no solamente es un concepto, sino que también tiene fines y objetivos, así como también vimos qué era la didáctica, cómo hacer una evaluación y cómo hacer una planeación didáctica y cómo alcanzar un objetivo a largo, mediano y corto plazo. En sí nuestro tema va a ser la educación, así que vamos a empezar por decir qué es la educación. La educación es un proceso de socialización de las personas, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, así como habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. En la educación va a haber un objetivo que va a ser darle significado a la enseñanza en la que ella se dicte, así como también va a haber 3 tipos de fines de educación, que son social, individual y trascendental. En la social podría decirse que es preparar a las nuevas generaciones para darles y que ellas reciban, conserven y enriquezcan el patrimonio, la herencia cultural. Y en individual es proporcionar a los individuos una mejor atención para que tengan un pleno desenvolvimiento. Y en el trascendental es orientar a que los individuos tengan esa apreciación estética y poética hacia los fenómenos y hacia el hombre. Existen distintos tipos de educación, teniendo cada una de ellas características concretas, desde distintos puntos de vista, es decir, en función del nivel educativo. Como primer tipo de educación tenemos según la obligatoriedad. ¿A qué se refiere según la obligatoriedad? Es lo que conocemos como la educación obligatoria, la que realmente tenemos que pasar todos como estudiantes. Hablamos de una formación que debe ser cursada. Esta se clasifica en educación obligatoria, que es la formación por la que debemos pasar todos sin excepción alguna. Por ejemplo, el preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato. Por su parte tenemos la educación no obligatoria. ¿Qué es la educación no obligatoria? Es aquella opcional. Se considera que la persona ha recibido la formación específica o suficiente para ser miembros funcionales de la sociedad. Además, es opcional que el individuo desee seguir con sus estudios.
El siguiente tipo de educación es según el nivel educativo. Este depende de la edad con la que se recibe la formación académica en cuestión. Se clasifica en educación infantil, que se cursa de los 4 a los 6 años, la educación primaria, que se cursa de los 6 a los 12 años, la educación secundaria, que se cursa de los 12 a los 15 años, la educación media y superior, o también conocida como bachillerato, que se cursa de los 15 a los 18 años, la educación superior, que se cursa de los 18 a los 22 años aproximadamente. Por último, tenemos la educación postuniversitaria. Esto quiere decir que la educación generalmente es conocida como adulta, educación en la que se recibe algún posgrado, como una maestría, un doctorado, cursos, diplomados, estudiados después de obtener un título universitario. El siguiente tipo de educación es según el coste, en otras palabras también conocidas como según el costo. En esta encontramos 3 clasificaciones. La primera de ellas es la educación pública, que es la que comúnmente conocemos como gratuita, proporcionada por el gobierno generalmente, y es en base a un pago de inscripción único, y posteriormente el ciclo escolar a cursar es gratuito. La siguiente es la educación privada. Esta educación es proporcionada por alguna institución particular y la brinda de acuerdo a los costos o de acuerdo a las mensualidades que ésta haya acordado. Por último, tenemos a la educación concertada, que esta es una pequeña mezcla o concentración mixta entre ambas, que puede ayudar, pero también tiene ciertos grados de costo. Nuestro tipo de educación también entra según el contenido, que dice que se basa en educar por habilidades, valores y conocimientos. En este entra la educación académica, la educación física, que nos dice cuándo y cómo debemos realizar actividades físicas deportivas. También entra la educación emocional, que está relacionada a la intelectualidad emocional, es decir, cómo se relaciona en el trabajo laboral y la productividad. También tenemos la educación intelectual, que es para saber sobre su tipo de memoria cognitiva y sensorial. También está la educación en valores, en donde se incluye la educación sobre morales, la educación social, la educación especial, en donde nos trata de los tipos de personas que necesitan aprendizajes diferentes o necesidades de aprender de diferente manera, debido a que tengan una discapacidad o tengan una superdotación. Finalmente tenemos un tipo de educación que es por su grado de presencialidad, es decir, educación presencial, en donde se encuentra docente y alumno en una aula educativa dentro de un centro educativo, y donde se encuentra la educación semipresencial, que es una combinación de trabajos presenciales y trabajos en línea, en donde el alumno tiene los factores de controlar el lugar, el momento y el cómo de recibir su educación. Tenemos la educación online, que es como la que estamos recibiendo a través de un dispositivo electrónico, y finalmente la educación híbrida, que es una clase combinada de experiencias presenciales en el aula, pero reforzadas por aprendizajes en línea y también así las actividades. Con esto podremos concluir nuestra exposición sobre la educación, y a continuación les presentaremos la entrevista que fue hecha sobre el área de la salud a un personal del área de la salud. Buenas tardes, licenciada en fisioterapia María Fernanda Santiago Rechín.
Mi nombre es Ana Yulisa Fuentes Espinosa y mi grupo está conformado por Itzel Morales Pacheco, Brenda Itzel García Mendoza, Ana Karen Castañeda Leiva, Ana Lilia Ávila Salazar y Susana Cruz Contreras. Y bueno, le continuaré dando una introducción al tema de lo que es la educación. La educación es la formación y práctica que se le da a una persona en vía de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en la práctica de la vida cotidiana. Y con base a esto de la educación, mis compañeras le realizarán unas pequeñas preguntas conforme a su experiencia personal. Ok, muy bien. Buenas tardes, Miss. Hola, mi niña. Buenas tardes. Yo iniciaré la primera pregunta y pues es con base a su experiencia, vivencias, conocimientos ya obtenidos. ¿Cómo es que usted promueve el aprendizaje dentro de los profesionales en salud? Bueno, de manera personal, trato como a veces de salirme un poquito del esquema cotidiano, ¿no? A veces venimos pensando que la educación debe de ser únicamente, yo insisto mucho en este tema de memorizar las cosas para aprobar las materias, o memorizar muchísimo conocimiento para poder repetirlo de manera continua y ya el alumno pueda decir que verdaderamente cuenta con todo el conocimiento. Pero yo siempre he estado en contra de esto porque siento que el alumno memorice no quiere decir que tenga el conocimiento, ¿no? Puede ser que logre recordar muchísimas cosas, pero al momento de aplicarlo, verdaderamente el alumno no comprenda, no haya generado esa comprensión del por qué se realizan ciertas actividades y demás. Sobre todo en el área de la salud, no nos podemos permitir ser como robotcitos, ¿no? De únicamente hacerlo todo como mediante recetas de cocina. Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, inclusive a ustedes se los he dicho. ¿Por qué? Porque a mí me encanta que mis alumnos generen este razonamiento. ¿Por qué voy a utilizar esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué voy a lograr con el paciente y demás? ¿No? Entonces siento que ese es un tema que a mí me ha funcionado mucho con mis alumnos y por ello como que les da dolor de cabeza a mis exámenes, porque siempre los hago razonar. ¿Ven? Bueno, durante el proceso de enseñanza, aprendizaje de los alumnos, ¿han sido la familia un factor importante durante dicho proceso? Bueno, si les hablo de manera presencial, supongo que sí, o considero que sí lo es, perdón, porque cuando estábamos de manera presencial, mis alumnos sí me mencionaban, ¿no? Que los papás sí eran como que les aplaudían sus logros o los motivaban, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, como pues estamos en casa todo el tiempo, de repente si los papás llegan a escuchar que de repente llegamos a llamar la atención, como que el alumno se cohíbe, como que ya no quiere participar porque como están escuchando que me regañan o quizá papá y mamá están más al pendiente de mí, no me siento como libre. Ya hay muchos de nuestros alumnos que expresarse no es lo suyo, ¿bien? Entonces, menos a través de una plataforma digital. Entonces, considero que sí, la familia tiene muchísimo que ver desde el apoyo como desde la iniciativa y las motivaciones que les den a los alumnos. En experiencia personal, ¿cómo ha influido la pandemia en su labor como docente? Bueno, pues ha influido de distintas maneras, dado que pues hay que adaptarse a nuevas modalidades, ¿no? También como docentes tenemos que buscar de qué otra manera podemos lograr captar su atención, porque de por sí es complicado estar en una reunión a nivel digital, ¿no? Y hacer que pues los temas no sean aburridos, incluir imágenes, quizá alguna gráfica, que vean algún video. Bien, a veces cuando estamos en presencial es lo que esperan los alumnos, ¿no? ¿Qué irá a traer la maestra o el maestro? ¿Qué dinámica iremos a hacer? Por ello vemos que exponer en equipo o que de repente cartulinas y papel bond, ¿no? Vencer los nervios, lograr evaluar cómo el alumno se comunica, se expresa, sobre todo también si comprendió los temas. Pero en digital
Ahorita hemos visto tanto estas imágenes de que pues de repente nos dan una cara y quizá hay alguien detrás que los esté ayudando, quizá están haciendo trampa, no lo sabemos, ¿no? Y considero que esa es una parte triste porque a veces como maestros quisiéramos que verdaderamente todos los temas quedaran claros para todos, pero hay muchos que pues por este temor a hablar y que prenda yo el micrófono y demás, me quedo con dudas que no son resueltas a pesar de que como docentes estemos preguntando. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿No? Y entonces, de que se quedan calladitos, a veces como docentes nos cuesta mucho poder identificar, ¿no? Si verdaderamente todos lo comprendieron. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago mis exámenes abiertos, veo, ¿no? Si el alumno sí copió la respuesta tal cual de las diapositivas, que espero que no, porque esa no es la idea, y si me da su punto de opinión, pero si yo veo cómo me va desarrollando el tema de manera personal, a mí me gusta más y para mí es más válido a que me copie y me pegue una respuesta, porque quiere decir que mi alumno no comprendió los temas. Con base a, bueno, este tema de la educación, ¿cómo cree usted que tiene relación con la enfermería? Obviamente que la enfermería se relaciona ampliamente con el tema de la educación, porque pues ustedes como enfermeros necesitan las bases para la competencia profesional, evidentemente, ¿no? No se lanzan al ruedo, dijeran por ahí, como que vayan a prácticas o al servicio social sin haber tenido previamente una capacitación académica, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues la educación cumple un papel bastante importante y que debería de hacerse hincapié a nivel país, o sea, que todo el mundo pudiera acceder con las mismas posibilidades a educación, que como sabemos, pues debe de ser algo gratuito, ¿no? Y que el gobierno debe de garantizar este derecho universal. ¿Bien? Pero pues bueno, evidentemente ustedes como enfermeros necesitan respetar los tiempos y mantenerse en una constante actualización, que es algo que yo también les he mencionado de manera repetida, ¿no? No basta con la licenciatura, no basta solo con eso, hay que seguir, continuar educándose y formándose porque pues ahorita con lo del COVID nos dimos cuenta que realmente muchos profesionistas de la salud no estaban preparados para enfrentar una emergencia sanitaria, ¿no? Como lo es la pandemia por COVID-19. Entonces, ¿qué más nos hace falta como sistema educativo para brindarnos verdaderamente las bases sólidas a nosotros como profesionales? Bueno, y como última pregunta ya, pues, ¿cómo concluirá usted aspectos de la educación en acontecimientos sociales o de la vida cotidiana? ¿Cómo incluiría? Ajá, usted aspectos de la educación en acontecimientos sociales o de la vida cotidiana, por ejemplo, pues la pandemia en este caso. Ok, sobre todo esos aspectos, bueno, yo por ejemplo me enfoco mucho ahorita nosotros como docentes nos damos cuenta como la formación que ustedes traen desde casa, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros alumnos que no conocemos en persona, pero que evidentemente a pesar de que nos conocemos a través de una pantalla, nos damos cuenta cómo se expresan nuestros alumnos, ¿no? Y de repente pues les hacemos una pregunta o puede darse que les llamamos la atención y la manera en la que ellos nos responden, ¿no? O que algunos se ponen altivos y a veces hasta groseros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sí me he llegado a preguntar, ¿no hay nadie en casa que esté escuchando cómo le está respondiendo al maestro? Dijeran por ahí, en mis épocas, yo nunca en la vida se me hubiera ocurrido por aquí alzarle la voz a algún maestro, ponerme al tú por tú o tratar de igualarme. ¿Por qué? Porque pues esas son bases sólidas que traemos de casa. El respeto y todos estos valores que pues deberían de preservarse, en todo momento. Pero ahorita con lo de la pandemia, insisto, he visto muchos casos donde de repente como que se quieren poner al tú por tú o quieren decir que nosotros como maestros pues realmente no estamos haciendo nada o que, ¿cómo se llama? O que quizá los alumnos están haciendo nuestro trabajo, ¿bien? Y considero que está mal que generalicen por todos porque habemos maestros que sí queremos como dar a veces el 100%, pero a veces también los alumnos no valoran esa situación,
¿no? Aunque nos esforcemos y demás, debe de ser un intercambio del 50-50, donde alumno y maestro se cooperen para ambos sacar el aprendizaje adelante, sobre todo porque no sabemos si verdaderamente vamos a volver a las instituciones de manera presencial. Si no, pues seguiremos con la educación en línea y esta situación, aunque no les guste a muchos, es la única manera en la que podemos seguir educándonos y no hay otra. Pues bueno, con esta concluimos nuestras preguntas y no sé si usted gustaría darnos algún otro comentario. Bueno, ya lo saben ustedes que a mí me encanta hablar, ¿no? Y que en cada clase, cada que he podido o he visto alguna situación, les he comentado o los he alentado, ¿no? Porque sobre todo de repente veo que se bajonean o que están un poquito tristes o que sienten que ya están muy estresados y demás. O que, por ejemplo, les preocupa la situación de irse a prácticas y que sientan que no lo saben todo, ¿no? Y que de repente me siento muy bien cuando de repente me dicen, es que Miss, usted me inspira o yo quiero lograr cosas como usted y demás, ¿no? Pero digo, son cosas que no llegaron fáciles, ¿no? O que porque yo me llevaba con alguien, por ahí 2 que 3 de sus compañeros me mencionaron, ¿no? Algo muy chistoso personalmente, que me llegaron a decir, es que como es bonita, seguro lo consiguió así. Y yo, es que no son cosas superficiales, de verdad. Ustedes pueden lograr las cosas que ustedes se imaginen siempre y cuando persigan sus sueños, ¿no? Se aferren a ellos, luchen por ellos, ¿bien? El que seas joven, el que seas exitoso, el que seas lo que gustes y mandes, solamente va a depender de ti. A veces no tanto de tus papis, porque pues ellos ya vivieron sus etapas, ya vivieron su vida. Está padrísimo que te apoyen y te alenten, pero al final de cuentas el esfuerzo va a ser tuyo, va a ser personal, y si lo logras o no, únicamente va a depender de ti. Bueno, Miss, pues le agradecemos esta entrevista interesante y pues gracias por apoyarnos en terminar nuestro proyecto final en la materia de didáctica en enfermería. Y pues creo que sería todo. Por nada, mis niñas, échenle ganas y gracias a ustedes por considerarme para este trabajo. Para finalizar esta exposición podemos decir que como conclusión la materia de didáctica en enfermería no simplemente se queda en esta parte del semestre, sino que lo vamos a tener en cuenta hasta para hacer prácticas e incluso cuando lleguemos a trabajar o a laborar en nuestra área de salud de enfermeros y enfermeras, debido a que siempre vamos a estar regidos por una planeación y evaluados por un superior. Entonces nuestro único objetivo específico como personas de la salud es cuidar a nuestro paciente y realizar un trabajo. Entonces, como bien sabemos, la didáctica son pasos, es lógica que nos lleva a un fin específico y es algo que podremos utilizar más adelante en nuestra carrera como enfermeros. Y eso es todo del equipo número 2.